el proceso de discriminar o separar o distinguir, diferenciar amigos es importante. O sea, distinguir quién es amigo que ayuda a mi propósito y quién es una persona que no ayuda a mi propósito. Así es. Las personas que tú te rodeas influencian demasiado Sí. en ti, más de lo que tú te imaginas. Y como yo estuve en un proceso de restauración, hay personas que entienden que puede hablar todo tipo porque él es liberal, él no es religioso, él se siente en la libertad de hablarlo, pero como yo entiendo cuál es el problema que yo tengo, yo lo siento, yo tengo que alejarme de ti. Una de las cosas que tú tienes que entender que tienes que ser celoso con tu restauración. Cuando tú estás siendo restaurado, tú no te puedes exponer a cualquier tipo de persona que puede contaminar lo que está siendo restaurado. Tú tienes que mantener, porque mientras Dios está arreglando, tú estás desbaratando por otro lado. Y también tienes que divorciarte de todo. Incluso el Señor te muestra qué es lo que te está, Él te muestra qué es lo que te está haciendo caer. El Señor nunca te va a restaurar sin mostrarte por qué tú caíste. Él primero te va a mostrarte esa área, esta área, esta área, esta área, esta área. ¿Qué sucede? Que cuando tú estás en esta área, tú dices, espérate, tengo que alejarme. No que tú no te vas a exponer ni que van a llegar, porque a veces tú estás en las redes sociales, por ejemplo, un ejemplo único. Tú estás en las redes sociales, estás viendo, hay un contenido X. Depende de ti si tú decides verlo o continuar. Si tú duraste 5 segundos y esa semilla fue plantada y ese deseo se fue alimentando, pero como tú entiendes que tú estás en un proceso de restauración, ¿qué tú haces? Lo quitas. Hay estados, muchas veces tenemos personas en los estados que suben todo tipo de contenido. ¿Qué usted va a hacer? Porque usted sabe que usted tiene ese problema. Lo silencia. Y eso es lo que usted tiene que hacer, ser celoso con su restauración. Si usted entiende que esa persona le hace caer, aunque a usted le duele, usted tiene que alejarse de esa persona. Entonces la pregunta que voy a hacer tiene que ver con el tema de cómo inicia el proceso de una caída. Yo quiero entender que es más fácil hablar del tema en retrospectiva que cuando uno está en el proceso, porque muchas veces dentro del proceso uno no ve que está envuelto en una mentira, que está envuelto en una situación que posiblemente termine en una caída, ¿verdad? Porque uno no lo ve, uno de repente como que se queda enceguecido. Entonces, ahora en retrospectiva, ustedes recordando su propio proceso, su propia situación, ¿cómo ustedes pueden iniciar? ¿Cómo comienza el descuido espiritual? ¿Cómo comienza la caída espiritual? ¿Cómo comienza la desconexión con Dios en su vida? La caída espiritual primero comienza cuando tú empiezas a desenfocarte y cuando empiezas a exponerte a cosas que no te edifican espiritualmente. Por ejemplo, sabemos que todos somos cristianos y que tenemos ciertas cosas que tenemos que realizar para estar llenos espiritualmente. Y como cristianos no podemos exponernos a cualquier tipo de cosas, porque dice la palabra de Dios que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, lo primero que uno hace para caer en pecado es exponerse a aquello que le atrae. ¿Cómo así? Yo siempre he comparado el pecado como un vaso de agua. Muchas veces nosotros vamos alimentando ese deseo carnal. Por ejemplo, la pornografía. Yo que pasé por esa situación, yo sabía que tenía ese problema, yo sabía que tenía esa situación. ¿Qué pasaba? Que yo empezaba a exponerme a tipos de conversaciones, me exponía a tipos de comentarios, contenido. Leía cosas, participaba en ciertas conversaciones. Entonces ese deseo se iba alimentando. Entonces cuando ya tocó el punto, que fue algo tan sencillo, yo me pregunté cuando caí, ¿qué pasó? ¿Por qué yo estoy en esa situación? ¿En qué fue que yo fallé? Lo que pasa es que yo entendí que esa pequeña situación fue que me llevó a eso, pero no, eso tenía tiempo alimentándose. Y yo entiendo que lo que tú estás alimentando empieza a tener voluntad. Y cuando esa voluntad quiere satisfacerse, empieza a tener autoridad sobre ti. Y ahí es donde tú entras en la caída. Cuando tú empiezas a distraerte y no le prestas atención a las pequeñas cosas que pueden alimentar ese deseo que tú sabes que tú tienes. Yo creo que la caída no se da de la noche a la mañana. No fue como que caí y ya sucedió. Sino son pequeños detalles, pequeñas... Entonces, perdona. Podríamos decir que la caída no es un evento, sino un proceso. Sí, yo diría que es un cúmulo de situaciones que fuiste dejando pasar, detalles que pasaste por alto, y ya la caída solo fue el golpe, la consecuencia de lo que tú mismo hiciste en tu descuido espiritual. En tu caso, ¿cómo entras en ese proceso?
Yo pasé por un proceso de que nos vinimos a mudar aquí a Villamella y al yo ver la mudanza, yo dije, wow, qué alivio, ya no voy a tener tantas cargas en la iglesia. Es como el descanso que yo necesitaba. Y yo no sabía que todos esos pensamientos que yo iba alimentando me iban a llevar a esa caída. Yo duré meses sin congregarme en una iglesia por el simple hecho de que yo estoy recién mudada, no encuentro iglesia, no sé a dónde ir. Y entonces yo me permitía hacer muchísimas cosas porque yo no me estaba congregando. Yo soy cristiana, pero no me congrego. Y yo me permitía hacer muchas cosas. Una de esas, yo estaba conociendo un joven y hablábamos y lo visitaba, pero él no me visitaba porque yo soy cristiana. Yo soy cristiana, no puedes visitarme. Y entonces yo me permitía hacer esas cosas porque yo soy cristiana, pero eso no es nada. Entonces tú pones en relajo tu vida espiritual. Porque eso me pasó, no fue porque, ay, me mudé. No, eso me pasó porque yo me fui descuidando. Porque yo busqué como excusa el que me iba a mudar y tomé eso como un descanso para apartarme de Dios. Eso fue que me permitió. Oliver. Bueno, en mi caso, la caída es como, bueno, es una desconexión totalmente, de desconectarse totalmente de Dios. En mi caso, yo tuve mucho tiempo siendo cristiano y problemas con la pornografía. Entonces, la caída, nosotros es como ese vaso que se va llenando de agua, se va llenando hasta el punto que va a rebosar. La caída me llevó a mí a tomar malas decisiones en el punto de que, por ejemplo, yo entré en un noviazgo en el momento que no debería de entrar en ese noviazgo. Eso fue lo primero. Yo todavía no estaba preparado para entrar en ese noviazgo. Oh, excelente. Yo servía en la iglesia. Yo era un miembro activo, siempre estaba pendiente de mi vida espiritual, pero ese problema no se había resuelto, el problema de la pornografía. Entonces, al no resolver ese problema y entrar en noviazgo, eso te lleva entonces a otros puntos que te llevan entonces a caer como noviazgo, a deshonrar a esa persona. Entonces, tú lo ves como algo que, oh, fue inesperado, pero no, que fue poco a poco eso incidiendo en ti de manera sigilosa. Porque si tú no estás pendiente a ese problema, va cuchucheándote por debajo, diciéndote por debajo. Y tú, no, yo soy una persona fuerte, eso no me va a afectar. Y sigue ahí ese problema incidiendo, hasta, ¡pam!, entra la caída. Yo pienso que en tu caso, por ejemplo, ver el problema se hace más difícil porque tú estás con una persona que tú amas. Exactamente. Yo entendía que como yo amo a esa persona, yo lo hacía ideal. Dios está de acuerdo con todo esto. Yo estoy haciendo las cosas correctas, pero estaba teniendo ese problema. Pero Dios está haciendo todo lo correcto. Pero Dios sí va a restaurar todo. Pero Dios sí me va a ayudar. Pero estaba haciendo la cosa de la manera correcta, ¿me entiendes? Una pregunta para los tres. La puede responder quien quiera. En ese proceso, por ejemplo, en ese proceso donde tú estás haciendo algo de manera incorrecta, pero tú tienes las alertas del espíritu, tú tienes las alertas de la palabra, tú tienes las alertas de tu conciencia activa, o es que tú estás tan envuelto que tú no logras ver el problema a pesar de poder percibirlo. Es como que estoy tan envuelto que cualquier pensamiento lo que hace es que lo justifica. Bueno, primero lo primero, cuando ya tú le diste entrada, te gusta, porque a la carne le gusta. Tú no vas a pecar de que, ay, no, te gustó lo que tú hiciste, te sentiste mal, pero te gustó. Y realmente tú recibes las alertas del Espíritu Santo. Pero ya como tu carne está tan alimentada y tu espíritu no está recibiendo los nutrientes suficientes, lamentablemente tú te vas a dejar dirigir por la carne. Por eso, si tú estás lleno de Dios, tú vas a tomar decisiones espirituales. Pero si estás lleno del mundo, tú vas a tomar decisiones carnales. Tú no puedes sostener una decisión espiritual sobre la carne. Primero, tú tienes que estar lleno de Dios para tú tomar decisiones espirituales. Los bombardeos siempre van a llegar. Siempre. Tú puedes estar predicando, hablando toda la lengua que tú quieras. Y siempre van a llegar los bombardeos. El problema es en qué condición tú estás. Yo creo que una vez tú caes en pecado, tú no eres consciente del problema.
Porque Santiago dice, cuando alguno es tentado porque en su propia concupiscencia es seducido y atraído. Y una vez su concupiscencia fue seducida y atraída, lo que va a hacer es concebir el pecado. O sea, yo no soy consciente de que realmente eso es un problema y que yo estoy en pecado. Al contrario, yo busco muchas excusas para justificar lo que estoy haciendo, porque yo todavía no he reconocido que estoy en pecado. Es que mi concupiscencia y mi mente está tan envuelta en esa caída, que esa caída ante mí es justificada. Yo la justifico delante de todo el mundo. Pregunta, Oliver, ¿qué tiempo duraste en ese proceso? O sea, de desconexión. Yo duré en ese proceso alrededor de un año. Un año y medio más o menos, aproximadamente. Amada, ¿y usted? Esto me interesa. Yo duré realmente más de un año. Porque yo recuerdo que después de que yo vine aquí a la iglesia por una confrontación, yo me encontré, Reina me invitó, yo decía, sí, está bien, yo voy ahí, pero yo me encontré una sierva del Señor que ella me agarró en el metro, me dijo, yo sé a la iglesia que tú vas, ven que yo te voy a llevar, y nada, aquí llegué a la iglesia. Pero como yo sabía que no estaba bien, yo venía a la iglesia y yo me iba corriendo. A mí nadie me conocía aquí. Di que Laura, no, pocas personas, porque yo sabía, yo no estoy bien, yo no quiero vínculo con nadie. Cuando tú estás así, tú lo primero que haces es desconectarte. Yo no quiero que nadie se acerque. Se acabó el servicio, yo salgo corriendo, yo me siento detrás, porque quiero pasar como invisible. Porque al estar en esa condición, yo no quiero que nadie más pueda ver en la condición que yo estoy. Se parece a Adán. Que Adán peca y lo primero que hace es que se esconde. Sí, o sea, totalmente. Es como el mismo patrón. O sea, por eso yo digo siempre que la vida espiritual tiene patrones. Y cuando la bendición tiene patrones, la maldición tiene patrones, y cuando uno cae en pecado también comienza a reproducir un patrón que niega el patrón espiritual. Es así, que, bueno, es tanto que tú empiezas a juzgar a los demás en función de tu condición. Totalmente. Porque las personas te dan una mirada y tú empiezas a decir, me está mirando porque ese también cayó, ese está en pecado. Sí, por eso Adán dijo, la mujer que tú me dices. Él no dijo, el pecado que yo cometí, ella no te obligó, fue la mujer que tú me diste. Entonces, muchos cuando estamos en ese proceso, tú lo que empiezas a decir, ese me está mirando mal y están predicando ese, porque ese también pasó por lo mismo que yo. Entonces, tú empiezas a juzgar a todo el mundo en función de la condición en la que tú estás. Pregunta, ¿el pecado es que lo que tú haces es lo que te lleva a desconectar? O sea, lo que lo llevó a ustedes a desconectarse, a caer, ¿fue lo que hicieron o lo que dejaron de hacer? En ese caso, lo que dejamos de hacer. Totalmente yo descuidé la oración, descuidé el ayuno, descuidé la palabra. Desde mis inicios, uno de mis problemas fue leer la Biblia, porque yo soy una persona que no me gustaba para nada leer y yo le corría a leer la Biblia. Esa fue mi primera batalla por encima de la pornografía, leer la Biblia. Entonces, cuando vino el proceso de ¿Y con qué limpiar el joven su camino? con guardar su Y el hombre no lee la palabra. ¿Y cómo la va a guardar si ni siquiera se la sabe? En ese caso, como yo descuidé tanto el leer la palabra, la oración, el ayuno, fue con un franco que me dio el diablo allá en la cabeza. ¡Tum! Y usted está liado. Ok, usted amado. Sí, no, usted levanta la mano. Dele. Yo diría también lo que me permití hacer, porque lo que yo me fui permitiendo hacer fue impidiendo que yo hiciera ciertas cosas. Por ejemplo, sí. La Biblia dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si yo me voy permitiendo tener malas conversaciones y día tras día son esas mis conversaciones, esas conversaciones es lo que está alimentando que yo deje de hacer las cosas que tenía que hacer. Así que yo diría esa parte. Muy bueno. No, pero déselo de verdad. Está buena esa respuesta, muy buena. Yo estoy de acuerdo con lo que dice mi hermana Laura. Nuestra mente es una mente que para todo el tiempo pensando. Cuando usted no está haciendo nada, es imposible tener la mente quieta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted no se está alimentando espiritualmente, no está recibiendo la oración, no está recibiendo la palabra, tu mente va a tratar de hacer algo de entretenerte. Tu mente va a buscar una herramienta. ¿Cómo te entretengo? ¿Qué busco? Porque el sistema está creado para eso, como había dicho el predicador. El sistema está creado para que nosotros nos perdamos. Tu mente va buscando en qué te entretengo. Porque mientras tú vas quitando algo, tu carne va jalando otra cosa. Una pregunta.
Entonces, según lo que ustedes están diciendo y lo que Laura también, que tú corroboraste, yo puedo estar orando, puedo estar congregándome, leyendo la palabra, teniendo vida de intimidad con Dios. Sin dejar de hacerlo, yo puedo permitirme hacer algo que luego me impida o me sirva de fortaleza o barrera para yo hacer lo que estoy haciendo. Pero yo no oro para que eso, yo ayuno, oro, tengo disciplina espiritual para impedir eso. Se supone que eso me cubre de yo. Sí, pero las tentaciones siempre van a estar. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, yo estoy orando, ayunando y buscando, pero la tentación nunca dejó de estar ahí. Ahora, yo decido si huyo de esa tentación o si le hago frente. Y realmente yo no soy tan fuerte para hacerle frente a una tentación. Entonces hay un problema entre los creyentes, que nos creemos fuertes porque oramos. No, yo me creo fuerte porque ayuno. Y yo no entiendo que ni oro, ni ayuno, ni hago todo eso porque soy fuerte. Yo lo hago porque soy débil. Excelente. Excelente. Ok. Yo creo que es importante que también conceptualicemos eso. Yo particularmente les digo a todos, y sobre todo a los que tienen ministerio, no oren, no vinculen el ayuno, no vinculen la oración a lo que ustedes quieren obtener. Quiero obtener poder, quiero obtener milagros, quiero obtener sanidad, quiero tener... No, vincula tu vida de ayuno y oración a tu comunión con Dios. No, yo deseo tener comunión con Dios independientemente si voy a predicar el domingo o el martes. Porque la unción es para predicar, pero la oración y el ayuno es para tener comunión con Él. Porque el día que Dios me use con poder, sin orar y ayunar, bueno, pues ya no necesito orar. Así que vinculé la oración y el ayuno, lo vinculé a mi deseo de obtener, cuando debió ser a mi deseo de tener comunión con Él. ¿Cómo ustedes, a pesar de esa desconexión, continuaron asistiendo a la iglesia? ¿Puedo decir algo? Primero, señores, hay una desconexión, hay un momento que tú te desconectas, pero hay veces que tú estás bien espiritualmente, caes, dejas de hacerlo por un tiempo y vuelves a hacerlo. No es que lo haces y te desconectas totalmente y empiezo a incidir en eso. Primero yo caigo, wow, no lo voy a volver a hacer, voy a cambiar, ayuna, horas, y tú piensas que tú venciste eso, pero ¿qué sucede? Que eso vuelve a tocar tu puerta y vuelves a caer. Porque no hay una verdadera liberación. Porque no hay una verdadera liberación. Este es en mi caso. En el caso de ellos, yo no sé si sucedió así porque allí involucraba a una persona. Vamos a ver, queremos saber. ¿Cómo era el tema de estar en esa situación y asistir a la iglesia? ¿O era totalmente me alejé de la iglesia? Bueno, yo duré meses, como unos 3 o 4 meses sin asistir a la iglesia, pero por la excusa de que estaba recién mudada. Sin embargo, cuando tú tienes mucho tiempo en la iglesia, a veces muchos de los hermanos lo hacemos por costumbre. A veces tú haces una monotonía, un compromiso de tú asistir a la iglesia. Y ya tú entiendes de mi compromiso es ir a la iglesia. Pero yo no estoy yendo a la iglesia porque yo entiendo el concepto de lo que es congregarme, sino porque ya yo hice un hábito tan profundo y marcado que yo debo de ir a la iglesia. O sea, no era porque, a pesar de que yo entendía mi condición, sabía que estaba en pecado, y eso no me impedía dejar de asistir a la iglesia, porque mi costumbre era ir a la iglesia, aunque salga corriendo. Es que mi vínculo totalmente era la iglesia. Yo no tenía otro tipo de vínculo. Cabe resaltar que tú te conviertes a la edad de 17 años. 17 años. 18 años. Okay, perfecto. Entonces, por más que yo intenté, es que yo no veía nada en el mundo, yo no veía nada. Yo decía que ya yo no pertenezco a ese lugar. Es que todas las personas están aquí, todas mis personas. Tu problema no era volver al mundo, tu problema era vivir a la altura del reino. Exactamente, ese era mi mayor problema. Entonces, ¿tú crees que mucha gente está padeciendo ese problema en la iglesia? No. Sí, totalmente. Gente que no tienen problema con irse al mundo, pero tienen problemas para vivir a la altura que la palabra de Dios los llamó a vivir. Amén, así es, totalmente de acuerdo. Entonces, por más que yo venía a la iglesia. Yo venía a la iglesia por más mal que yo me sentía. ¿Y cómo era el proceso de escuchar la palabra que posiblemente venía como un machete, venía como una espada cortando, rompiendo? ¿Cómo era ese proceso? Bueno, en mi caso, todos los mensajes eran para mí. Todos los mensajes eran para mí.
yo me sentaba allí, me sentaba por aquí, me sentaba para acá y yo como quiera decir, pero ¿y por qué que el pastor me mira a mí? Pero es que el pastor como que quiere tirarme para adelante a mí, delante de todo el mundo aquí. Entonces yo estaba como que me voy a esconder así, me voy a esconder así. Entonces los muchachos, que es normal entre nosotros, que si el pastor da una palabra, que uno diga amén, y uno se mira y me mira, no me mire, no me mire. No me mire, como que me están tirando para adelante, pero en realidad era fuerte. La palabra me golpeaba de una manera que yo decía, yo tengo que cambiar. Yo no puedo seguir en esta condición, pero luego de que salía de la iglesia, todo eso cambiaba. Volvía a lo mismo. Explica, si puede, si quieren participar de la respuesta de la pregunta que hice acerca de cómo era el proceso de venir a la iglesia, escuchar la palabra, escuchar el mensaje. Yo estoy muy de acuerdo con Oliver. Solo que yo no decía todas eran para mí, no, yo decía, yo me quebrantaba, yo decía, yo sé, Señor, que tú me estás hablando, yo lo reconozco, yo estoy mal, yo estoy en pecado, hice eso. Ojo, no vayan a creer porque todos los pecados quieren sexualizarlo. No, era un pecado de omisión totalmente, de apartada del Señor, de cero oración, de leer a veces, de ayunar, que yo voy a estar haciendo eso, ¿para qué? Pero entonces tú venías y tú decías, y te confrontaba porque aún quedaba algo del Espíritu de Dios en ti, porque cuando tú eres llamado con un propósito, o sea, mira, tú puedes estar en el mundo corriendo, brincando, y lo de Dios en ti no muere. O sea, a su tiempo, Él te va a restaurar. Y entonces era como ese choque de realidad que tú tenías de que, Dios mío, yo sé que tú me estás confrontando, yo no puedo, yo voy a cambiar. Pero inmediatamente tú salías, tú volvías a lo otro. Era como que tú eras totalmente inconsciente, tú te vuelves un títere de esa esclavitud. Bueno, yo como pastor de ustedes, le voy a decir una cosa a ustedes. Yo en ustedes tres veo ministerio. Ustedes tres, los tres tienen ministerio. Tienen dones de Dios, ustedes tienen capacidades de Dios y Dios lo ha llamado para grandes cosas ustedes. Para mí, la caída en ustedes, la gran pregunta que tengo es, ¿cómo conciliar esa vida monótona, rutinaria, con un llamado tan excelso? Un llamado y unos dones que tú sabes que sobresalen. O sea, tengo un llamado para sobresalir, pero estoy en un anonimato. O sea, ¿cómo tú concilias la paz teniendo un llamado que te insiste y te va? No es un demonio, es el ángel de Jehová bofeteándote, tú viviendo una vida que yo no te llama de vivir. O sea, ¿cómo tú concilias la paz, la tranquilidad con esa situación? Bueno, en mi caso, muchas veces yo decidí renunciar. Porque cada vez que yo decía no lo vuelvo a hacer, lo volvería a hacer, yo nunca pensé que Dios podía hacerlo. Yo sentía que ese pecado era mucho más grande que el poder de Dios. A tal punto que yo dije, busco otra gente, yo sé que el llamado es fuerte, pero yo no estoy a la altura del ser llamado. Y muchas veces cuando Dios volvía y me hablaba en su misericordia, yo le decía, pero tú estás seguro, tú crees que yo puedo hacerlo, porque realmente no me veía a la altura, no me veía realizando el llamado que Dios declaró para mí. Incluso hubo momentos que yo le dije, yo renuncio, yo no voy a hacer eso que tú quieres que yo haga. Por ejemplo, tú veías a los muchachos cantando. O sea, tú que eres una persona que está ministrando, porque el predicador de repente puede venir y predicar un domingo, un lunes, un martes, o lo que sea. Pero de repente tú, que los martes el ministerio de oración cantaba, los miércoles ensayaban, los domingos cantaban y hacían actividades en los cultos de la calle, participaban. Y tú de repente verte totalmente excluido de esa situación. ¿Cómo era? Yo intentaba ignorarlo. Yo intentaba ignorar totalmente. Si pasaba la adoración, me iba para atrás, porque yo no podía ver. Yo ver a Christopher, a la pastora, a Yune, verla entregándose delante del Señor, lo que yo hago. Y yo, era como un choque de realidad, donde el Espíritu Santo me veía directamente y me decía, tú no puedes estar en esa situación. Tú tienes que salir de ahí. Y yo te voy a ayudar a salir de ahí. Pero necesito ver la intención en ti. Si yo no veo esa intención, no va a suceder nada. Entonces, yo trataba de darle vuelta. Entonces, no era paz. No había paz en ningún momento. Yo veía a los chicos adorando a Dios y yo me iba en llanto porque yo decía que yo tengo que estar ahí. ¿Podrías contarnos la experiencia con Luigi? Una experiencia con Luigi. Bueno, yo tuve una experiencia con Luigi. Sí. Cuando era de Luigi ni se acuerda. No, pero tú sí te acuerdas. Bueno, eso nunca se me va a olvidar. Yo le corría a todos los muchachos. Se iniciaba el culto, se terminaba, yo me iba inmediatamente. Pero esa vez no me le salvé a Luigi. Y Luigi me
me mira, serio me mira, y me dice, oye, yo quisiera agarrarte por el poloche y entrarte a trompar a ti. Cuando Luigi me dice eso, yo me siento mal, porque la intención de Luigi es diciéndome, recapacita, que tú no debes de estar en esa posición. Pero yo entendí todo lo contrario. Decía, no, en la iglesia a mí no me quieren. Yo tengo que irme de este lugar porque aquí ya me están ofreciendo hasta golpes. No, pero sí, no, eso fue un impulso también. Eso fue un impulso para mí porque también ese lado del Espíritu Santo allí en lo más profundo, esa luz, decía, no, Él te está diciendo que te levante, Oliver. Es como que tenía un encuentro con el Espíritu Santo y diciendo, no, es que Él me ofreció trompar a mí. Él me ofreció trompar, entonces yo no tengo que ir para allá. Y el Espíritu Santo, no, Él lo que quiere es ayudarte a que tú te levantes, estate tranquilo. Acuérdate de la carta de Pablo, que Pablo era duro cuando escribió una carta, pero era amonestando su conciencia para despertar su conciencia. Pero esa carne, señores, digo pues, anden en el Espíritu, no satisfagan el deseo de la carne. El deseo de la carne es contra el del Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que quieres hacer. O sea, que te quedas en un limbo espiritual en el que ni para adelante ni para atrás. Te quedas en un limbo espiritual. Sí. ¿Cómo era el proceso de ver la gente en la iglesia y tú asumir esa situación de las miradas? Tú entendías que te juzgaban. ¿Cómo era esa situación? Yo creo que por eso nunca se llega a conciliar. O sea, el estado en el que tú estás de estar así, de estar en esa caída y el estado del llamado con el que Dios te realizó. Yo creo que lo más fácil para cuando uno está en esa situación es soltar el llamado. Tú entiendes que lo más fácil es soltar tu llamado, porque tu llamado tú no le estás dando el valor, el peso que tiene. Tú no eres capaz de reconocer eso. Tu llamado llamada a vivir en una santidad, a predicar una santidad que tú no puedes vivir. Totalmente. Tú prefieres renunciar al llamado de Dios y no salir de esa vida en la que tú estás. Tú entiendes que yo no puedo. ¿Yo qué voy a hacer ahí? Yo no puedo con ese llamado, yo no voy a poder con eso, o sea, ese ministerio. Es más fácil renunciar al llamado de Dios que renunciar al deseo que te tiene atado. En esa situación, sí. Cuando tú estás en esa situación, sí. ¿Por qué se ve tan viable? ¿Ustedes piensan que eso es algo espiritual, algo de tu mente, algo de los demonios, algo de los espíritus? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué se ve tan viable, se ve tan apetecible abandonar la iglesia para algunos? Abandonar la iglesia, quiero aclarar, abandonar la iglesia es el paso último, ¿verdad? Pero hace tiempo que tú dejaste a Dios. O sea, el que no se deja regularmente, no se deja la iglesia sin antes haber abandonado primeramente a Dios. O sea, primero abandonas tu relación con Dios y luego entonces dices, ya voy a abandonar esto, ya voy a abandonar esto. Entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo ustedes pueden, cómo se entiende ese proceso de es tu mente, son los demonios o se conjugan una serie de cosas ahí? Yo creo que se conjugan. Es que en lo que menos tú estás pensando cuando tú estás en el estado de pecado es en el mundo espiritual. Tú quieres vivir en una libertad disfrazada porque tú estás tal vez haciendo cosas que tú no te permitías hacer, tú te sientes libre, tal vez cosas que tú creías que eran prohibidas. Tú estando en esa condición, tú te permites hacerla. Entonces, tú no entiendes lo que está pasando en el mundo espiritual, tú estás totalmente ajeno a eso, porque todavía tú no eres ni siquiera consciente de reconocer de verdad en la condición en la que yo estoy. Yo estoy ajena a todo eso, para mí es más fácil yo seguir viviendo así, porque yo no reconozco mi estado. Totalmente, ok, perfecto. No, ya, perfecto, ok. Ok, vamos a hacer, quiero seguir avanzando, Ok, entonces en el tema hemos hablado ya de la caída, de cómo se da el proceso y todo lo demás, y el durante, de cómo se vive dentro de esa burbuja, dentro de ese sistema de pensamiento, cómo se justifica toda acción, porque de una manera u otra hay que justificar cada acción que se da, ¿no? Ok, ¿cuál es el punto? ¿Cuándo llega el momento en el que ustedes crean una conciencia de que realmente estoy atado y necesito liberación? O sea, hay un momento en que ustedes dicen, no me refiero a que escuché un mensaje, sí, necesito liberación, pero salgo allá afuera, lo olvidé. No, a un punto como de quiebre, un punto donde el punto de no, ya esto fue lo último, toqué fondo, no puedo seguir hacia. ¿Cuándo llega ese momento para ustedes? Porque creo que Oliver hablaba de que Dios me quiere restaurar.
Pero la restauración, hay una serie de factores que tienen que haber de parte de ustedes para que se dé, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que hubo un momento donde algo se activó en mí y fue a través de la adoración. La pastora estaba cantando ¿Cómo me amas? Un domingo estaba cantando ¿Cómo me amas? Yo estaba sentado de ese lado donde está Saúl y fue como que yo vi al Señor en ese punto donde yo estaba en pecado, donde yo sentía que nadie me quería, que ya yo no voy a salir de ahí. Y yo vi como la gracia del Señor, independientemente de la posición donde yo estaba, se reflejó delante de mí diciéndome, yo te amo. Hubo como algo se activó en mi corazón, en mi espíritu. Y yo tuve un quebrantamiento tan fuerte que yo no podía pararme. Yo no podía parar de llorar. Yo no podía parar de decirle al Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Fue como que el Salmo 51 se levantó, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Desde ese momento yo dije, tengo que levantarme. Se compara una lucha, gente que te adversa en el mundo, que no quiere saber de ti, que habla mal de ti, se compara con esa situación. O sea, una persona que te hace la guerra, una persona, un hermano, o cristiano o no cristiano, que te hace la guerra, es equiparable esa lucha con la situación de sentirte no agraciado, no amado por la presencia de Dios. No, el yo sentirme no amado por la presencia de Dios era algo demasiado fuerte. Porque es que siempre hay personas que son adversarios, siempre están en contra de ti. Entonces tú llegas a un punto donde ya tú sabes mediar con ese tipo de cosas. Dice, no, eso es normal, las personas siempre tienen sus problemas. Pero no sentirme amado por Dios, sentirme tan alejado de Dios, yo sentía que me estaba muriendo totalmente. Yo decía, es que ya, yo llegué a mi final. Yo creo que es lo más desgarrador que te puede suceder, porque cuando tú despiertas, tú dices, me doy cuenta de que yo estaba muerta. Y eso es muy doloroso, tú darte cuenta de que tú estabas muerta en el pecado y de lo peor, de que le fallé a Dios. Y entonces es tanta la vergüenza que tú empiezas a sentir, tú dices, le fallé a Dios, yo no soy digna, es muy desgarrador. Señor, ¿cómo me puedo levantar? ¿Cómo voy a hacer esto? Y yo recuerdo que yo le dije al Señor, Padre, yo tengo que restaurarme, yo tengo que ser diferente, pero tú sabes que yo no voy a pasar ahí adelante. Si el pastor me llama y me dice, hoy es el día de restauración, yo voy a pasar. Y pasó justamente así. El pastor dijo, ay, yo aquí, No, dilo bien. Dilo bien, porque lo va a quitar. El pastor dijo, hoy es el día de tu restauración. Y yo, pues a mí. Sí, ven aquí. Y ya ustedes saben, el mar de lágrimas, sí, Señor, perdóname, te fallé, perdón. O sea, después de ahí, pero es muy doloroso ese proceso. Excelente. El reconocer de que le fallé a Dios, de que yo dejé todo atrás por un placer tal vez momentáneo, que eso era insignificante, pero tú te das cuenta de todo eso es después. En el momento tú no eres consciente de nada de eso. Wow, tremendo. Bueno, en mi caso es cuando realmente me di cuenta que yo no podía sentir la presencia de Dios. Cuando yo pecaba y ya no me sentía mal. Porque hay un estado que tú vuelves a hacerlo y lo repites tanto que ya no te afecta. Y el Espíritu de Dios ya no. Y el Espíritu Santo no viene, güey, lo hiciste mal. Cuando yo caí en sí, que yo me di cuenta que no me importaba, que yo podía sentarme atrás, que la adoración me pasaba igual, la prédica me daba lo mismo, yo podía quedarme en mi casa. Cuando antes eso a ti te pesaba, yo dije, estoy mal porque no me estoy sintiendo mal por lo que estoy haciendo. Y resulta que acontece que un día yo vine para la iglesia y estaba sentada en esa silla y el pastor pasó para que oraran por personas. Y resulta que cuando yo pasé, no oraron por mí. Y yo me fui devastada porque yo Ni en la iglesia te quieren. Yo me sentí devastada porque yo sentí que Dios no quería saber de mí. Yo me sentí tan mal porque yo vi que, güey, el pastor no oró por mí. Es porque Dios no te está prestando atención. Yo llegué a mi casa, tomé el transporte, yo estaba llorando en el transporte porque yo había dicho, Dios se olvidó de mí. Y yo llegué a mi casa, me puse de rodillas, yo le dije a Dios, aunque tú no quieras saber de mí, yo voy a permanecer aquí y tú vas a tener que hacer algo conmigo. Y desde ese momento yo puedo decir que mi vida cambió, porque yo insistí.
Yo insistía, estaba llorando, estaba tan devastada. Y yo dije, aquello que me hace entrar en el pecado, no quiero tu atención, yo quiero la atención de Él. Y muchas veces no lo sentí. La primera vez que lo fui a buscar no lo sentí. Yo empecé a llorar porque no sentía la presencia de Dios, la música, nada me entraba. Y la primera vez me fui a dormir. La segunda vez yo dije, tú vas a hacer algo conmigo, pero yo no me voy a acostar. Tú vas a tener que traer un rompimiento, pero como yo vine, yo no me voy a quedar. Y el tercer día yo pude sentir la presencia de Dios tan grande que yo podía pasar horas en su presencia, cuando yo pensé que Él se había olvidado de mí. Wow. Bueno, yo quisiera también no hacer una pregunta, sino también contar un poco de un testimonio mío. Y es que una ocasión me sentí también a sí mismo, desconectado de la presencia de Dios a un nivel en el que para mí era más fácil justificar no ir a la iglesia, porque yo encontraba más razones por las que no debería ir que por las que debería ir. O sea, yo entendía que tenía razones para no ir, porque todo estaba mal, todo era un desorden allá. Claro, yo no quería ver mi propio desorden, era más fácil, tenía una tremenda habilidad para ver el desorden de la iglesia, pero perdí la noción de cómo ver mi propio desorden. Entonces yo estaba y justificaba, porque no hay una cosa más peligrosa que un hombre con conocimiento. Porque el conocimiento que te ayuda para bien, cuando tú estás espiritualmente hablando, bien, pero te funciona para mal después cuando tú... Bueno, y yo construía teología para no ir a la iglesia, yo construía teología. O sea, en mi mente yo justificaba que era mejor no ir a la iglesia y estar con los impíos. O sea, yo tomaba los textos de cuando Jesús estaba reunido con los impíos y compartía y comía con ellos, decía, tú no ves, Jesús, es mejor estar con los impíos que estar con esa balsa de hipócrita dentro de la iglesia. Porque al final de cuentas el hombre siempre va a tratar de justificar su condición en vez de reconocerla. Así es. Yo recuerdo que yo en esa situación de desconexión espiritual, una vez lo testifiqué, yo intenté descarriarme. Yo hice en mi mente el bosquejo de cómo me iba a descarriar. Bueno, mi primo tiene una discoteca, aquí hay bebida, yo lo que voy a hacer es que voy a comenzar y entonces voy a entrar a la discoteca y si me mira una muchacha yo la voy a mirar y qué lo que y qué sé yo qué. Y yo en mi mente dije, no, para lo mismo. No. Oye, para descarriarme yo quería hacer un bosquejo. Yo quería descarriarme con recursos cristianos. Yo quería descarriarme ir para el mundo con recursos cristianos. Ya te puedes saber. Entonces, yo recuerdo que, escuchen, yo no estoy orando. Yo estoy desconectado espiritualmente. No estoy en vida de ayuno. No tengo vida de oración. No tengo vida. Yo siempre he leído. Siempre he leído. Yo siempre he leído. Pero no tengo vida espiritual activa realmente. No estaba recibiendo. Inclusive, el día que iba a la iglesia, trataba de llegar intencionalmente tarde. Porque era la forma de, vine a la iglesia, como ponché, me voy y nadie puede decir que yo no vine, porque yo vine. ¿Se da cuenta? Entonces, y cuando yo estaba en esa situación, yo recuerdo que intento descargarme y entonces, cuando veo a la gente tomando, que salen, me dan asco. Me dan asco. La bebida me da asco. Las mujeres, la miro y digo yo. Entonces, digo yo, y en mi mente, yo tengo una lucha que dice, ¿y cómo tú te vas a descargar? Si tú tienes algo, se supone que tienes que abrazar. Entonces yo, óyeme, porque yo no soy tigre. Para descargarse, yo tengo que hacerme un tigueraje que no tengo. ¿Cómo lo hago? Una muchachita de 15 años le pregunta a mi primo por mí. Y cuando yo la veo, él me dice, varón, la menor está preguntando por usted. Si no, porque yo era el varón. Porque en mi peor crisis, condición espiritual, yo era mejor que todo eso impío. Porque yo tenía valores que ellos no tenían. De hecho, ellos no lograban ni siquiera ver mi miseria espiritual. Ellos están tan ciegos que un nuevo creyente podía ver mi miseria espiritual. Y ellos en su condición no podían ver mi miseria espiritual. No la podían ver. Y entonces yo estoy en ese proceso y yo intento, Señor, yo lo intenté. Yo planifiqué y no me funcionó. Porque yo me di cuenta que yo estaba tan adherido a Dios que yo lo quería hacer. ¿Sabe por qué yo me quería descargar? Yo quería abrazar el mundo para llamar la atención de Dios. Oye, sí, pero está bien. Porque tú sabes que al evangélico le gustan los chismes, le gustan los chismes. Sí, lo volé. La muchacha le pregunta, el varón me dice, ¿cómo que me dice? Fulana, el varón está preguntando por usted, la menor. Y entonces, digo yo, cuando yo salgo a verlo, yo estoy pensando que es una forma de decir que es una menor.
No, era una menor literal. Tenía 15 años. Y yo le dije, pero pues sucio, ratrero, impío, lo del demonio. ¿Tú no ves que es una niña? Y me dijo, esa lo pasé a usted. Esa la vuelta que le di en Jericó se la da esa a usted. Y me dijo, ay. Oye, él me puso que, ay, el varón es verdad que está quedado. Él no sabe cómo andar en la calle. Esa mujer anda en rulay. Porque le habló así como la fruta. Entonces, yo no lo creía. O sea, yo no creía que esa muchacha de verdad estaba dispuesta con una persona que era mucho más adulta. Yo tenía 27, qué sé yo, yo tenía edad ya. Yo tenía edad, no recuerdo bien la edad, pero yo tenía ya era una persona que casi le doblaba la edad a ella. Y ella se veía una menorcita de verdad. Y entonces, en ese proceso, hermano, yo lo que quería era llamar la atención de Dios. Yo no quería yo no quería abrazar el mundo. Yo estaba tan desesperado porque yo quería orar y no sabía cómo orar. Yo no es que yo no sé que hay que ponerse de rodillas. Era que para que usted entienda, yo me puse de rodillas. Y me levanté. Y yo pensé que había orado media hora. Cuando pregunté, 5 minutos habían pasado. Yo me sentí avergonzado. ¿Sabe por qué? Porque yo sentí que esos 5 minutos fueron pesados. Fueron difíciles. Yo sentí como, párate de ahí, ¿qué tú hacías ahí? Y yo me sentí tan mal en la presencia de Dios cuando ese era mi deleite. Mi deleite era ir al altar o adorar. Yo ponía música y me ponía a dar vuelta en la iglesia adorando a Dios. Y ahora eso, mi carne, llegó un momento que lo aborrecía y que yo no podía hacerlo. Y yo decía, pero ¿cómo es que yo no puedo hacer? Yo leía la Biblia y sentía que comía. Y ahora yo leo la Biblia y no me gusta. ¿Cómo fue que yo caí tan bajo? Y entonces ahí fue que yo sentí que Dios me abandonó. Yo sentí que Dios me abandonó. Y pues yo decía, ¿qué hace un muchacho cuando quiere llamar la atención de su papá? No hace algo incorrecto para que el papá vaya. Yo dije, si yo me pongo a hacer una malcriada esa, si yo me pongo a hacer cosas malas, cuando viene mi papá me habla, Dios me habla. Y cogí para otras iglesias, porque ya no estoy yendo a mi iglesia. Me fui para otra iglesia. Y ahí había un profeta y le dio palabra a Titi Mundati. Y a mí me puso la mano y me dijo, sigue orando. ¿Usted cree que yo salí con ganas de orar? Yo dije, es conmigo que tú estás, es conmigo y contra mía que tú estás. Porque yo quería que me hablara, que me dijera, tú eres mi siervo, yo te amo. No, ni te amo, yo sigue orando. Que sigo orando. Yo no estoy ni orando. ¿Y cómo que sigo orando? ¿Se metió en la carne conmigo el varón? No, pues yo no estaba en eso, yo no estaba en palabras, ¿no? Yo estaba en que yo quería que Dios me hablara. Aunque sea por Urín o por Tumín, que me hablara como quiera, que me hablara, que me dijera algo. Hermano, yo sentía un silencio tan profundo que después que ese hombre me dijo eso, yo salí de esa iglesia, hermano, y yo duré más de 1 hora llorando en mi casa llorando, porque yo decía, tú sabes que yo intenté descarriarme, tú sabes que lo que pasa es que no puedo, que yo le decía al Señor, ¿qué tú pusiste en mí? Que no puedes separarse, que yo no puedo separarme de ti. Yo tenía algo y yo lo sentía. Yo decía, yo tengo algo en mí que ya no pertenece a mí, le pertenece a Dios. Y aunque yo intente alejarme de Él, Él vuelve y me jala, como con sogas de amor, como con hilos de amor. Vuelve. Y yo no podía alejarme. Así que si alguien siente que ha caído y está desconectado, quiero que sepan que tienen un pastor que ha pasado por eso. Quiero saber cómo fue el proceso de liberación de ustedes. Quiero que me hablen del proceso de liberación de ustedes. Porque la restauración no es un evento. La restauración es un proceso. O sea, no es que yo ya, y todo bien de ahora para adelante. No, yo sé que le costó sacrificio, yo sé que eso costó horrores y romper hábitos que ya tienen 1 año, formas, costumbres. ¿Cómo fue ese proceso? En mi caso, yo me distancié primero de la persona. Yo me distancié, ese fue el primer paso y el más difícil. Porque la persona que me gusta, la persona que yo amo, tener que separarme de ella y tratar de evitar cualquier contacto, hablar o salir, todo eso. Principio, nadie puede restaurarse haciendo lo mismo. Así es. Nadie puede restaurarse si no está dispuesto a separarse. Eso es lo que tú me estás diciendo. Lo que yo estoy viendo mientras hablando es eso. Nadie puede restaurarse si no está dispuesto a hacer cambios radicales. Eso es un cambio radical. Cualquiera puede decir, pero tú no necesitas eso. No, a veces el cambio radical es decir, voy a quitar todas las aplicaciones.
No, pero no es para siempre, pero hay que hacer el cambio radical durante un par de meses. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando? Sígueme, Yo continúa. creo que si yo no hacía eso, no podía escalar el siguiente escalón. Si yo de manera radical no me separo, iba a seguir incidiendo en el mismo problema. Luego de que ya yo me separé de esa persona, entonces restaurar mi intimidad con el Señor fue el siguiente paso. Durar horas hincado y no escuchar nada. Leer la palabra y no entender nada. Ayunar y son las 10 y digo yo, pero hasta el mediodía, pero ya que sean las 12, que sean las 12 ya para Dios Tú mío, estabas padre. jalando la hora. Era. Así, yo me dormía para que pase. Entonces Jehová no me dejaba dormir, porque yo intentaba dormirme para que las horas pasen rápido y me levantaba 10 minutos. Yo, ay Dios mío, padre, y esta hambre matándome, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Venía para la iglesia porque el tema de la ayuda también fue más complicado, porque estaba trabajando y todo eso. Yo pago mis estudios y todo eso. Entonces aproveché unas vacaciones, vine para la iglesia. Me voy a quedar un día entero porque hoy ya se cerró el ciclo. Ya hoy yo salgo ready con Jehová. No, y ya eran las 2 y dije yo, bueno, yo me voy. Déjame llamar a la pastora. Pastora, le dejé la llave ahí. Me voy para mi casa ya. Pero así poco a poco fui la oración. Me fui impulsando con la oración, la lectura. Y llegó ese momento donde la presencia de Dios me llenó de una manera, pastor. Y puso una sensibilidad en mí que cada día va creciendo. Es que está un punto que la oración, que yo voy caminando en la calle y yo voy hablando con el Señor. Es que ya la adoración yo la volví un estilo de vida. Yo no tengo que pararme aquí en el púlpito para yo adorar a Dios. Es que yo voy en la calle diciéndole que tú eres santo, tú eres poderoso. Es que yo estoy como los 24 ancianos diciendo santo, santo, santo. Estoy en el trabajo y digo santo, estoy en la universidad. Entonces nosotros tenemos que tener esa actitud de en todo lugar adorar al Señor. Estoy en mi trabajo, le digo santo. Saco ese momento, Padre, yo sé que tú estás conmigo, te adoro, te glorifico. Estoy en la universidad, que muchas veces no hace la guerra. No, ahí tú tienes que adorar a Dios. En cualquier lugar donde te encuentres, adora a Dios, porque eres el único que te puede libertar. Tremendo, dale un aplauso a Holyfield, gloria a Dios. O a Dios en Holyfield. Yes. Sigo yo. Bueno, en mi caso, yo trabajaba mucho, estudiaba teatro, estudiaba en la universidad. Entonces, como ya yo estaba en mi proceso de la restauración, así como la caída se da en pasos, la restauración también se da en pequeños pasos. De la noche a la mañana no se corre. Entonces yo dije, definitivamente los días de servicio yo no puedo trabajar. Lamentablemente, yo no voy a trabajar esos días. Radical. Dejé de trabajar. ¿Qué empecé a hacer? Yo empecé a crear vínculos, empecé a saludar a los hermanos, a quedarme más tiempo, Dios te bendiga, a ir creando lazos, porque antes yo me iba corriendo porque no quería hablar con nadie. Entonces ahora yo empezaba a hablar con los hermanos, a saludarlos. No era porque yo entendía que era, necesito hablar con ellos, sino porque ya yo entiendo que estoy en mi proceso de restauración. Yo necesito ancla, algo que me ayude a permanecer. Yo sé que el Señor está trabajando y obrando en mí, pero si no encuentro a alguien con quien yo hablar, que yo voy a estar igual, o sea, yo no pertenezco a esta iglesia. Permíteme que te interrumpa y que quiero hacerte una pregunta que me viene ahora mismo. ¿Cómo las personas, entonces, los que están aquí, pueden participar del proceso de restauración de otra persona? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque a veces uno no sabe. Yo te veo que estás caído, pero yo no sé qué decirte, no sé cómo ayudarte, no sé si tú quieres ayuda. Entonces, ¿cómo uno podría ayudar a una persona que esté en ese proceso? En mi caso, que después de ese proceso también me sirve como para ayudar a otros. Yo trato de siempre estar pendiente. Dios te bendiga, yo me acerco, le escribo, le pregunto. Ya mi tiempo no es igual, pero conmigo lo hicieron así. Yo me acerco, le pregunto cómo estás, cómo vas, qué tú necesitas. Te puedo visitar, aunque yo realmente no tengo tiempo para visitar, pero yo me ofrezco, yo te puedo visitar. No pasemos esto, bebemos un café. Dime, la idea es que la persona sienta de que, wow, yo no estoy solo. En Cristo yo tengo hermanos que pueden velar por mí. Entonces a veces usted de manera inconsciente, usted ve a alguien y usted le pasa por el lado y esa persona lo que está necesitando a alguien que le diga, ay hermanito, Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? Tú necesitas
Tú necesitas hablar con alguien. Yo puedo visitarte, ven, vamos para mi casa. O sea, usted cree que usted no está haciendo nada y en esa gente usted está trabajando un mundo, usted está haciendo el cambio. Usted le está diciendo, hey, tú no estás solo. Dios te está mostrando que Él está contigo por medio de mí. Yo soy el instrumento útil para restaurar su obra. Tremendo, tremendo. En primer lugar, yo entiendo que Dios no trabaja con deseos, Dios trabaja con acciones. Primero, para el proceso de restauración fue reconocer la situación que yo estaba. Segundo, ir a la presencia de Dios. Hay herramientas espirituales, pero también hay herramientas que tú tienes que tomar en el mundo natural. Por ejemplo, yo me exponía a la palabra, adoraba, me llenaba espiritualmente, pero yo sabía que habían cosas que me llevaban a cometer ese pecado. Yo empecé a eliminar las redes sociales, a eliminar ciertas conversaciones con personas. Yo tenía un mejor amigo que él entendía que eso era una palabra normal y yo entendí que yo no soy fuerte, yo soy débil. Y cuando yo veo esa situación, yo tengo que correr. Y eso fue una de las herramientas que a mí me ayudó, correr. Correr. Y entonces, según lo que estás diciendo, como Angeli, según tu proceso o lo que estás contando, el proceso de discriminar o separar o distinguir, diferenciar amigos es importante. O sea, distinguir quién es amigo que ayuda a mi propósito y quién es una persona que no ayuda a mi propósito. Así es. Las personas que tú te rodeas influencian demasiado en ti, más de lo que tú te imaginas. Y como yo estuve en un proceso de restauración, hay personas que entienden que puede hablar todo tipo porque él es liberal, él no es religioso, él se siente en la libertad de hablarlo, pero como yo entiendo cuál es el problema que yo tengo, yo lo siento, yo tengo que alejarme de ti. Una de las cosas que tú tienes que entender que tienes que ser celoso con tu restauración. Cuando tú estás siendo restaurado, tú no te puedes exponer a cualquier tipo de persona que puede contaminar lo que está siendo restaurado. Tú tienes que mantener, porque mientras Dios está arreglando, tú estás desbaratando por otro lado. Y también tienes que divorciarte de todo. Incluso el Señor te muestra qué es lo que te está, Él te muestra qué es lo que te está haciendo caer. El Señor nunca te va a restaurar sin mostrarte por qué tú caíste. Él primero te va a mostrarte esa área, esta área, esta área, esta área, esta área. ¿Qué sucede? Que cuando tú estás en esta área, tú dices, espérate, tengo que alejarme. No que tú no te vas a exponer ni que van a llegar, porque a veces tú estás en las redes sociales, por ejemplo, un ejemplo único. Tú estás en las redes sociales, estás viendo, hay un contenido X. Depende de ti si tú decides verlo o continuar. Si tú duraste 5 segundos y esa semilla fue plantada y ese deseo se fue alimentando, pero como tú entiendes que tú estás en un proceso de restauración, ¿qué tú haces? Lo quitas. Hay estados, muchas veces tenemos personas en los estados que suben todo tipo de contenido. ¿Qué usted va a hacer? Porque usted sabe que usted tiene ese problema, lo silencia. Y eso es lo que usted tiene que hacer, ser celoso con su restauración. Si usted entiende que esa persona le hace caer, aunque a usted le duele, usted tiene que alejarse de esa persona. Porque el pastor dice algo que a mí me encanta, son los roces. Los roces tienen un poder que usted no se imagina. Muchas veces nosotros decimos, pero fulano no me gustaba, ¿qué pasó? Los roces. Tú te expusiste, fueron a cenar, fueron a comer, empezaron a hablar. Resulta y acontece que él no te gustaba, pero como tuviste un roce con él, empezaste a ver cosas en él que ni siquiera tú te imaginabas que te iban a gustar. Entonces yo te vengo a decir, no roces, no tengas roces con aquello que te hace caer, ni con aquello que te hace pecar. Yo quiero hacer un aporte también, porque así como... Deja que la gente responda. Gloria. Así como yo estaba en ese proceso, eso también alimentó en el ámbito pornográfico también. Entonces, hay que ser radical. Hay que ser totalmente radical. ¿Por qué? En mi caso, yo borré Instagram. Yo borré Instagram porque por más que yo bloqueara o diera no me interesa, el algoritmo sigue mostrándolo de todas formas. Entonces, yo dije, no, es que yo no puedo seguir con Instagram. Yo lo borré. Totalmente. Hasta que yo no me vea en la facultad de tener esa aplicación sin que me afecte ese problema, yo no la vuelvo a tener. Y yo duré aproximadamente como 8 meses sin tener Instagram. Yo nada más tenía Facebook y WhatsApp. Pregunta, ignorancia, arrogancia, detonante para la caída. ¿Cuál ustedes piensan de estas dos? O si tienen que incluir una tercera, ignorancia o arrogancia. ¿Cuál es el punto de estos dos? ¿Cuál es el punto que más detona en una caída?
Yo diría que arrogancia. Arrogancia, ¿ok? Yo estoy de acuerdo. Justifique su respuesta. Arrogancia, ¿por qué? Porque tú entiendes que tú eres lo suficientemente fuerte para exponerte a esa situación y no caer. ¿Ok? Sí, sí, es que yo pienso también que arrogancia, porque que tú siempre dices, no, ya, yo caí en esta, pero ya en la próxima yo sé que el problema es ese, yo lo puedo resolver. Entonces vuelve a caer en el Tú mismo estás como el problema. que dice, yo me sé lo que dice la Biblia. Exactamente, totalmente. Ambas opciones. Yo digo que ambas opciones son correctas. ¿Por qué? Porque la arrogancia te permite entender que tú lo sabes todo, pero desconoces lo que es realmente. O sea, tú crees que tú te la sabes todo, pero tú tienes una ignorancia, tú desconoces lo que está De pasando. hecho, la base de la ignorancia es la arrogancia. ¿Fue un gran miedo confesar el pecado a otra persona? ¿Sí o no? Segundo, ¿cómo lo tomó el líder o la persona a quien fue confesado el pecado? Déjame a mí primero, déjame a mí. Sí, porque ese es uno de los pecados que más estigmatizado está en la iglesia. Vamos a estar claros. Eso fue lo más difícil. Confesar ese pecado fue una de las decisiones más fuertes que yo he tenido en mi vida. Porque yo estaba sirviendo en la iglesia. Fui una persona que estaba sirviendo en la iglesia, que todo el mundo me conoce, que todo el mundo me honra, que todo el mundo, wow, ese joven, excelente. Entonces, verme en esta situación de tener que sentarme con mis pastores, porque yo fui directamente a mis pastores, necesito una reunión con ustedes. De sí, hice esto. Eso me partió inmediatamente. Pero yo creo que lo mejor que yo pude hacer fue hacerlo directamente con mis pastores. Totalmente. Segunda pregunta. La segunda pregunta. ¿Cómo lo tomaron los líderes, en este caso, la confesión del pecado? Sí. En el caso de mi pastor, fue normal. El pastor normal me dijo, tiene que restaurarte. Tiene que restaurarte. No, ministro. La pastora hizo, ¿qué? ¿Qué? Y bajó la cabeza. Ahí entonces, peor para mí. Me afectó más ver a la pastora así, porque eso significa que me tenían una alta estima. Entonces fue como que me tiraron de arriba. Yo te tengo una alta estima, lo que pasa es que no podía reaccionar emocionalmente. ¿Eh? Yo creo que lo más difícil es que hasta que tú no te ves en ese momento de confrontación, tú no confiesas el pecado. O sea, el pecado es tan dañino que te permite seguir repitiéndolo día tras día. Y tú crees que tú estás restaurado y vuelve y vuelve y vuelve y cae. Porque hasta que no se confiesa, realmente tú no vas a ser libre de ese pecado. Entonces tú te tienes que ver en una confrontación tan grande del Señor que tú dices, definitivamente yo no puedo. Yo tengo que hablar. O sea que nosotros, aunque no querramos en esa condición, necesitamos a un Natán. David, confrontado por Natán, ¿verdad? Posiblemente no era lo que él quería, pero era lo que necesitaba en ese momento. Totalmente. Bueno, en mi caso, es como dice mi hermana Laura, yo me sentí tan confrontada que tuve que confesárselo a un líder que no se encontraba aquí. Realmente esa persona reaccionó muy bien y ella me dio un consejo que no me pareció muy bien para ese momento. Ella me dijo que en esos momentos de ocio me distrayera, y realmente yo no le aconsejo eso a nadie. Como que en el momento de ocio trata de hacer algo, porque va a haber un momento que tú no vas a estar haciendo nada y eso te va a estar bombardeando. Entonces ella no me dio las herramientas necesarias en ese momento para yo ir en contra de esos pensamientos que me llevan a cometer ese pecado. Y el consejo que yo le podría dar es, si usted está suficientemente lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a dar la autoridad para vencer ese espíritu. Porque dice la palabra de Dios que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Entonces, si nosotros decimos que ese pecado es mucho más grande que nosotros, estamos diciendo que la palabra de Dios no está siendo realmente realista. Entonces, efectiva, eso es lo que quiero decir. Entonces, en ese momento de ocio, si tú estás completamente lleno del Espíritu Santo, tú vas a llevar ese pensamiento, como dijo el pastor, cautivo a la presencia de Dios. Excelente, gloria a Dios. Los responsables de la caída.
Podemos culpar nosotros a un tercero, a un segundo, a otra persona fuera de nosotros de nuestra caída, o siempre nosotros somos los responsables de nuestra condición espiritual. Siempre seremos nosotros. Siempre voy a ser yo. Lo que pasa es que en mi humanidad y en mi carne no me va a permitir reconocer que yo soy la culpable. Es más fácil yo poder reconocer el pecado en otro que en mí. Es más fácil yo poder decir, por fulanito yo pequé. Adán dijo, por la mujer que me dice. O sea, él no pudo decir, yo pequé porque eso estaba en mí. No, yo pequé por la mujer. O sea, a veces siempre seremos los culpables, pero no queremos reconocer que es por nosotros. Siempre buscamos terceros o alguien que pueda cargar con esa culpa. Sí, totalmente de acuerdo con Laura. Todo depende de nosotros. Siempre somos nosotros. Lo queremos disfrazar, pero al final somos nosotros. ¿Y usted? Bueno, en mi caso yo entiendo que siempre somos nosotros, pero hubo un momento que yo estaba muy molesta con Dios, porque yo decía, ¿qué hago con este deseo que yo tengo? ¿Por qué está en mí? Porque tú lo creaste. O sea, yo estaba molesta con Dios y como que trataba de justificarlo de esa manera. O sea, está en mí, yo no sé qué es lo que tú vas a hacer, qué es lo que yo voy a hacer con esto, cómo voy a pelear con esto. Tú me hiciste así. Exactamente. Tú me hiciste con ese deseo. Tú me hiciste con ese deseo. ¿Cómo voy a luchar con aquello que tú creaste? Porque no es que yo lo puse en mí. Eso creció porque es mi naturaleza. ¿Qué hago? Peleo con mi naturaleza. Entonces, yo estaba peleando con Dios por eso, porque yo tenía que someter mi naturaleza. Y yo digo, pero usted es mí, yo soy carne, ¿qué voy a hacer con esto? O sea que... ¿Cuál es tu lectura, ahora, teológicamente hablando, cuál es tu lectura de ese pensamiento que antes tú tenías? Dígalo, pastor, que usted se la sabe. Dígale que usted se la sabe. Yo necesito quiero saber, yo apoyarte. quiero saber. Lo que pasa es que ese pensamiento yo lo he escuchado en muchos inconversos. He escuchado inclusive, hay un cantante inconverso, un rapero, que habló sobre eso, y yo recuerdo hace mucho tiempo que yo hice un video refutando eso que él dijo. Porque él dice, porque muchas veces la gente no entiende el asunto de la naturaleza. O sea, primero es una naturaleza que ha sido distorsionada. Como es una naturaleza distorsionada que tiene una inclinación al pecado, se llama concupiscencia, en el Antiguo Testamento se le llama iniquidad. Por lo tanto, no es que Dios me hizo así, sino que yo me he pervertido. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el hombre que hace abraza todo tipo o toda clase de corrupción de pecado. Entonces, confunde la naturaleza genuina diseñada por Dios con la naturaleza corrompida por el pecado. Entonces, no era tu naturaleza divina, la naturaleza diseñada por Dios, la que tú estabas obedeciendo, sino la que fue distorsionada por el pecado que mora en nosotros. ¿Se entendió eso? Sí. Qué bueno es el Señor. ¿Se entendió el tema? Sí. ¿Nos dimos a entender lo más que pudimos? Sí. Vamos a dar un aplauso fuerte a los panelistas. Si tienen una reflexión final que quieran compartir. ¿Tienen preguntas? Dígame. The life de TikTok. ¿Se debe decir el pecado al líder o a Dios solamente? Déjenme responder esa pregunta a mí. ¿Dónde está TikTok? TikTok, allá. ¿Se debe decir el pecado al líder o a Dios solamente? Depende del pecado. Si hay un pecado que está relacionado con tu relación entre tú y Dios, un pecado que ofende directamente la presencia de Dios y no involucra a un segundo, ni involucra a un tercero, ni involucra a otra persona, solamente tú y Dios. Ese pecado tú lo puedes confesar directamente a la presencia de Dios. Y de hecho la mayoría de ustedes lo hacen así, ¿sí o no? La mayoría lo hacemos así, mejor dicho. Ok, pero hay un pecado, todo pecado que está relacionado con otra persona que es afrentada por lo que yo he hecho o he dicho en contra de él, debe ser confesado a esa persona. Porque esa persona, Dios lo que creó fue un mecanismo en que esa persona es la que me libera del pecado. Y entonces nosotros pensamos que no, yo ofendo, hablo mal de ti, lo confieso a Dios y ya fui libre. No. Usted tiene que restituir. Y la palabra restituir implica dar más de lo que tú te llevaste. O sea que tienes que pedir perdón, y si te lleva un regalito, lleve también el regalito en el nombre de Jesús. Sí. Entonces hay pecados que deben ser confesados al pastor. Claro que sí. Todo pecado de escándalo, una persona que está administrando en el altar, una persona que funciona, que sirve en el altar, o una persona que escandalice el evangelio, debe confesar ese pecado al pastor. Por eso, déjenme explicar una cosa a ustedes.
Ustedes ven como que el pecado sexual es el pecado que más se estigmatiza. Eso tiene su razón de ser, porque el pecado sexual regularmente, fornicación o adulterio, involucra a un segundo y un tercero y hasta una familia completa. Por lo tanto, debe ser un pecado, es un pecado que tenga lógica, que sea estigmatizado. Porque si una persona comete adulterio, dos personas dos familias fueron afectadas y también hijos fueron afectados. Ese pecado, yo lo confieso ante Dios. ¿Dios me perdonó? Sí, es verdad. Pero eso hay que confesarlo, porque hay que ponerle un proceso de disciplina para resarcir el daño que se ha ocasionado al testimonio de la iglesia. Imagínense que una persona, un hermano de la iglesia, se entró a trompar con otra gente, pim pam, pim pam, pim pam, y de repente al otro día, pastor, yo le quiero pedir perdón al Señor, claro, y confesó el pecado. ¿Dios lo perdonó? Sí. Imagínense que al otro día está ministrando en el altar. Van a decir, pero con los ojos abollados y aruñados. No, porque Dios perdona. Sí, mi amor, Dios perdona, pero el testimonio fue afectado. Entonces esa persona debe ser restringida del altar, de participar del servicio, hasta que el testimonio sea restaurado. ¿Se entendió? Ah, no, ¿verdad? No son ustedes, son la gente de TikTok. Oh, excelente. Última pregunta. Yo no voy a abundar sobre eso porque la respuesta que dio la sierva está correcta. ¿Qué es más difícil, retomar los hábitos espirituales o alejarse del pecado? ¿Qué es más difícil para ustedes? Según su propia experiencia, ¿qué fue más difícil? ¿La sierva quiere hacer una pregunta? ¿Quién quiere hacer pregunta? Ok. Esa es la última entonces. Vamos. ¿Qué es más difícil? Repito. ¿Qué es más difícil, retomar los hábitos espirituales o alejarse del pecado? Lo dije. Bueno. No, pero Retomar los hábitos espirituales es mucho más difícil. Es que tú estás esclavo del pecado. O sea, todavía, si tú no eres libre del pecado, no hay hábito que valga ni costumbre. O sea, eso va a ser muy, muy difícil. ok. Sí, porque los hábitos espirituales son lo que te van a ayudar a alejarte del pecado. O sea, lo más difícil es retomar tus hábitos espirituales. Y como tú estás en una posición de pecado, lo que tú menos quieres son los términos espirituales. Entonces, volver a orar, a leer la Biblia, a ayunar, a ir a la iglesia, a tener comunión con Dios, es lo peor, es lo más difícil en realidad. Ok, yo no quería hacer esta pregunta, pero en función de lo que ustedes han dicho, me viene esta pregunta. Si una persona confiesa su pecado delante de Dios, peca, confiesa el pecado, esa persona es limpia por la sangre de Cristo. Una persona peca, luego de pecar, de manera genuina, va y se arrepiente. Y dice, Señor, he pecado, te pido perdón. Esa persona es limpia por la sangre de Cristo. Sí. Si vuelve a pecar, ¿fue limpia por la sangre de Cristo o nunca fue limpia por la sangre de Cristo? ¿O fue limpia y después se volvió a ensuciar? Fue limpia y se volvió a ensuciar. Fue limpia y se volvió a ensuciar. Ok. O el arrepentimiento, o no fue una humillación con un quebrantamiento de corazón, porque genuino, porque la sangre de Cristo no me va a limpiar una vez y me va a volver a ensuciar. Yo fui limpio. La sangre de Cristo no te ensucia. No, o sea, yo fui limpio una sola vez. O sea, es como que yo fui bautizado y tengo que volverme a bautizar. ¿Tú me preguntas? O sea, es como una pregunta retórica. O sea, si la sangre de Cristo me limpia una vez, yo soy limpio por completo. Ok. Aunque como nosotros tenemos Y lo puse a debatir entre ellos ahora. naturaleza pecaminosa por la posición en la que estamos, yo sí creo que Jesús nos limpió totalmente, y aunque volvamos a cometer ese pecado, yo sí creo que sí somos limpios por la sangre de Cristo. Sí. Yo sí creo que sí. Sí, claro. Pero yo lo que pregunto... Pero, a ver, ¿por qué David dice límpiame más y más y más de mi pecado? Porque quiere ser más y más limpio. Entonces, ¿no lo limpió la sangre de Cristo? No, porque en ese contexto Jesús no limpiaba con su sangre, limpiaba con la del macho cabrío. No me tire para lo hondo, que yo sé nadar. No me tire para lo hondo, yo sé nadar. Ustedes en su condición, ustedes muchas veces pidieron perdón y volvieron a pecar. Así es. Así es. Pregunta, les pregunto, quiero que me respondan de manera genuina. Cuando ustedes pedían perdón, ¿no lo hacían de corazón? Sí. ¿No lo hacían con sinceridad? Sí, totalmente. Y después ese mismo día o al otro día o a los 3 días volvían a pecar. Entonces, si ustedes me dicen a mí que fue con sinceridad,
no tiene que ver entonces con el tema de la sinceridad. Tiene que ver con que ustedes todavía no han sido perdonados en su propia conciencia. Ustedes no han recibido el perdón. Dios los perdonó, pero ustedes no lo reciben. Ustedes no se ven así. Ustedes nunca en ese proceso se vieron como perdonados. Ustedes nunca se vieron como libres. Ustedes se veían todavía sucios. Salían de orar, de pedir perdón, pero todavía seguían diciendo que ustedes eran sucios y que ustedes eran inmundos. Por eso tenían que volver. ¿Por qué? Porque la sangre no era efectiva, no porque no tenga eficacia, sino porque ustedes, para el perdón no es solamente una cosa que se ofrece, es una cosa que yo tengo que recibir. Y Dios me puede perdonar, pero si yo no lo recibo, ese perdón no va a tener eficacia en mi propia vida. Por eso hay personas que pecan y vuelven y piden perdón y luego vuelven y pecan. Y dicen, Dios no lo limpió. Sí, Dios siempre te limpia. Porque la sangre de Cristo es suficiente para limpiar todos nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Él es la propiciación de nuestros pecados. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros salimos de orar, pero seguimos con las mismas cargas, los mismos pecados, porque no entendemos que no hemos sido liberados de eso. ¿Entiendes? Y entonces, como no hemos sido liberados, entendemos que no hemos sido liberados, ¿qué hacemos? Volvemos a aquello que entendemos que tenemos derecho de pertenencia. Ahora, cuando usted se crea que Cristo lo limpió con su sangre, usted va a decir que yo no puedo ensuciarme cuando Cristo me limpió con su bendita sangre. Es que yo fui libre, verdaderamente libre. La gloria de Dios. Se acabó. Yo creo que tenemos que orar, porque este tema hay que cerrarlo con una oración de restauración. Amén. Esto hay que cerrarlo con una oración poderosa de restauración. Gloria a Dios. Yo quiero que tú levantes tus manos ahí también, el que esté en TikTok. Yo quiero que tú levantes tus manos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oro por cada una de esas personas que tienen esos ataques sexuales, que se encuentran atados, Espíritu Santo, con la autoridad que tú me has dado, Señor. Yo te pido que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú traigas una liberación sobre cada una de esas personas. Espíritu Santo de Dios, ahora renueva sus fuerzas, Espíritu Santo. Ahora, Espíritu de Dios, revélate a ellos, Señor. Hazle entender, hazle entender, Señor Jesús, de que deben de salir de ese estado. Hazle entender, Espíritu Santo, de que deben acercarse a ti. Espíritu Santo de Dios, ahora en el nombre de Jesús, rompe las cadenas, rompe las cadenas. Todo ataque sexual, Señor, tú que no sabes qué hacer, te dice el Señor, acércate a mí, porque yo te voy a dar la fuerza para que salgas de esa condición. Espíritu Santo, dale las facultades a esas personas, dale las habilidades para que puedan salir de esa condición, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te seguimos dando gloria, honra, poder y honor. Padre, seguimos delante de tu presencia, reconociendo que no somos dignos, que no somos merecedores de tu gracia, pero que tu gracia nos sostiene. Levantamos un clamor especial por aquellas personas que están rezagadas, padres que creen que ya no pueden, que el Espíritu Santo les ha abandonado, padres que se han apartado de tu presencia. Clamamos para que ellos tengan un encuentro contigo, que vuelvan al primer amor, Padre, que puedan reconocer que tú eres el que libera, que tú eres el que restaura, que tú renuevas, Señora, que contigo somos plenos.
que no